Hoy continuamos en la carta de Efesios, capítulo 2, versículo 4. Hemos hablado, hermanos, en Efesios sobre el plan eterno de salvación. Tenemos un problema serio hoy en la iglesia cristiana, es que la mayoría de líderes han enseñado y siguen enseñando a la iglesia que la salvación está en nuestras manos y que la salvación es una obra humana. Están enseñando que usted elige si va al cielo o no. Le están enseñando a la iglesia que usted decide si es salvo o no. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que la salvación es obra de Dios y solo de Dios. Y el tema de Efesios, de todo el libro de Efesios, es el desarrollo en la vida cristiana. O sea, cómo se desarrolla la vida cristiana. Y Efesios capítulo 1 nos muestra que la vida cristiana, la vida que nosotros llamamos vida cristiana, es una vida de Dios. Empezó en la eternidad y continúa por los siglos de los siglos. Y como empezó en la eternidad y continúa por los siglos de los siglos, es una vida que no está en tus manos, sigue en las manos de que es eterno y puede vivir eternamente. Ese mensaje Dios lo transmitió a través del apóstol Pablo, versículo 1. Y para transmitir ese mensaje a través del apóstol Pablo, lo hizo apóstol de Jesús. Y lo envió a predicar ese mensaje. Y este mensaje Dios decidió que se lo enviasen a la iglesia de Éfeso. Y ese mensaje les dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Porque todo lo que he realizado en esta tierra lo hizo el Padre y el Hijo a través del Espíritu Santo. No hay nada en el universo que no haya sido hecho en la unidad de la Trinidad. Y la salvación es una obra de la Trinidad. Por eso el ser humano que se atreva a negar una de las personas de la Trinidad no será salvo. Si alguien niega al Padre, o si alguien niega al Hijo, o si alguien niega al Espíritu, no podrá ser salvo. Porque la salvación es una obra de la Trinidad. El ser humano es capaz de negar esto. ¿Cómo es capaz de decir que un hombre y otro hombre forman un hogar? O decir que una mujer y otra mujer forman un hogar. Eso es absurdo. Es absurdo que una mujer con otra mujer tenga hijos. Y es absurdo que un hombre con otro hombre tenga hijos. Como es absurdo que una persona pueda ir al cielo si niega a Dios en su Trinidad. Y Efesios capítulo 1 muestra exactamente que la salvación es una obra de Dios. Inició en la eternidad y continúa por los siglos de los siglos. Que nosotros solamente somos recipientes de esa obra, beneficiarios de esa obra por gracia. Que ninguno de ustedes la merece, ninguno de nosotros la merece. Es un regalo que Dios nos dio por gracia. Y que no es para todos, es para aquellos que Dios ha querido. Y lo primero que vimos, baje por favor, hijo, hasta la bendición. Lo que vimos la vez pasada en la obra del Padre es que Dios bendijo a los suyos. Dios bendijo a su pueblo. Y el versículo 3 de Efesios, vamos allí todos. Efesios 3, solamente estoy repasando. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que si hay un Padre, hay un Hijo. Y si hay un Hijo es porque hay un Padre. Y Jesucristo no es Hijo de Dios porque Dios lo creó. Quiero que entiendan eso. En la Biblia hay dos palabras para hijo. Una que significa que proviene de. Es en el caso de nosotros. Mi hijo proviene de mí y de mi esposa. Pero en el caso de Jesucristo no usa esa palabra proviene de qué, de, sino uno que es de la misma esencia de, es distinto. El único ser que es de la misma esencia de Dios, porque es Dios, es Jesús. Aquel que era la segunda persona de la Trinidad se encarnó, y al encarnarse se hizo Hijo de Dios, porque se hizo hombre. Y al hacerse hombre, tomó la decisión de ir a la cruz para morir por los hombres, para que cualquier ser humano que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esa obra de creer la hace Dios por el Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra de Dios. Por eso es maravilloso mirar este texto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Empezó arriba. Y estábamos hablando la vez pasada, hermanos, que no tenemos permiso para hablar mal de nadie, porque Dios ha hablado siempre bien de nosotros. Y Dios habló bien de usted y de mí desde antes de la fundación del mundo. Esa palabra bendecir indica que Él habló bien
de nosotros, desde antes de la fundación del mundo. Por eso es maravilloso entender estos principios, hermanos, y disfrutar ese privilegio de estar en las manos del Señor. Y esa bendición, dice la Biblia, que está ¿en quién? En Cristo. O sea, el que no tiene a Cristo en su corazón no tiene esa bendición. Si usted quiere ir al cielo, ¿qué necesita? A Cristo. Si quiere disfrutar la bendición de Dios, ¿qué necesita? A Cristo. Si usted quiere ser buen padre, ¿qué necesita? A Cristo. Si quiere ser una buena esposa, ¿a quién necesita? A Cristo. Cualquier cosa que usted quiera disfrutar, solo lo podrá hacer de la manera correcta si está en Cristo. Por eso lo único que necesita en la tierra, ¿qué es? A Cristo. ¿Y qué debe ir a buscar al cielo? ¿Qué debe ir a buscar al cielo? A Cristo. A Cristo. Mire, hermanos, es maravilloso entender esos principios y hacer las cosas como Dios lo ha mandado. Ahora, vamos al versículo 4. La segunda cosa que Dios hizo, nos escogió. Primero dice que nos bendijo antes de la fundación del mundo. Cuando no había nada excepto Dios, Él decidió hablar bien de su pueblo. Pero el versículo 4 dice que nos escogió. La salvación, aunque algunos no lo crean y no lo puedan entender, es un plan soberano y eterno. Versículo 4, según, dice, nos bendijo. Y parte de esa bendición, ¿cuál fue? Escogernos. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto es parte de la bendición. No solamente habló bien de nosotros, sino que escogió a un pueblo para que fuesen santos y sin mancha delante de Él. Y si usted ha podido conocer a Jesús y está consciente de que usted es un pecador, pero que Jesús es Salvador y puede creer que Él murió y resucitó para la vida eterna, entonces usted ha sido escogido por parte de Dios para ser hijo de Dios y ser santo y sin mancha delante de Él. Versículo 4, según nos escogió, nos bendijo según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios eligió. Quiero que charlemos un poquito de esa parte. Dios escogió de manera sobrenatural a los que Él quiso para salvar. Pregunta, porque de pronto hay choque en el corazón para algunos. ¿Cuántas personas merecen ser salvas? Ninguna. ¿Cuántos de los que estamos aquí merecemos ir al infierno? Todos. Porque la gente no entiende esto porque se ha enseñado una doctrina falsa de que nosotros somos buenos, fue que la sociedad nos corrompió. Y la Biblia dice lo contrario, que nosotros somos malos y dañamos la sociedad. Que nosotros somos malos y destruimos el ambiente donde vivimos. Y el ser humano donde quiera que va es destructivo. Y donde quiera que va lo único que deja es destrucción. Por eso Dios tuvo que escoger. Si Él quería un pueblo para Él, Él tenía que escoger entre todos a unos y a los demás dejarlos marchar hacia su destino eterno. Y yo quiero que entienda esto. ¿Cuántos buenos hay aquí delante de Dios? Ni uno. ¿Cuántas personas han existido buenas sobre la tierra? Una sola. Cristo. Una sola. Así que si alguna vez usted se ha creído bueno, hoy debe arrepentirse. Hoy debe pedirle perdón a Dios. Hoy debe decirle, Señor, te pido perdón. Porque yo he creído que soy Dios. Y yo, al decir que soy bueno, te he dicho muchas veces que tú eres un mentiroso. ¿O no es así? Porque la Biblia dice muy claro que el único que es bueno es Dios. Y si usted se cree bueno, dice que usted es Dios. Y la Biblia dice que el que dice que es bueno es mentiroso, porque solo Dios es bueno. Y si usted dice que es bueno, usted dice a Dios que miente. Y hay que pedirle perdón. Si algún día usted le dice a Dios, Señor, hazme justicia, ¿qué le está pidiendo? Que lo envíe al infierno. No le pida a Dios justicia, porque si le pedimos a Dios justicia, Él tendría que eliminarnos a todos. Pidámosle misericordia, pero sepa que esa misericordia está en Cristo Jesús.
Por eso el texto es muy claro. Según nos escogió en Él, en Cristo, no hay misericordia, no hay perdón, no hay gracia, no hay nada para el hombre si no es por medio de Cristo Jesús. Hermano, si usted quisiera hoy adoptar un hijo, ¿podría usted escoger a cualquier niño en Colombia? No puede. ¿Podría usted hacer un negocio con una muchacha por ahí dialogadicta y decirle, vea, estás embarazada, yo quiero ese niño, usted como que no lo va a atender bien, regáleme y yo lo crío? ¿Puedes hacer eso? ¿Puede usted adoptar un niño en Colombia libremente? No puedes. Hay una sola manera en Colombia de adoptar un hijo y que sea legal. ¿Cuál es? Bienestar familiar. Ahora, ¿puede usted ser hijo de Dios sin el Hijo de Dios? ¿Puede usted llegar a tener paz en Dios sin el Salvador? ¿Puede usted ir al cielo sin el camino al cielo? ¿Puede usted tener la vida eterna sin Él, que es la vida eterna? No, la respuesta siempre será no. Y todo aquel que pretenda hacerlo caerá bajo la justicia de Dios. Y será contado como uno que está en contra de Dios y su justicia. Por eso es necesario la elección. Ahora, si usted va a bienestar familiar a adoptar ese hijo, bienestar familiar te puede dar el que él quiera, usted puede escoger. Pero usted puede escoger. Claro que sí. Pregunta: si hay 20 niños, ¿cuántos va a escoger usted? Uno. O sea, ¿usted es injusto al dejar a los otros 19 allá? ¿Usted es injusto al dejar a los otros 19 allá y escoger uno solo? No. Porque todos ellos están para ser adoptados. Todos. ¿Y cuántos de ellos merecen ser adoptados? Ninguno. Ninguno merece ser adoptado. Ninguno. ¿Cuántos de ellos tienen el derecho de ser hijos suyos? Ninguno. Porque ninguno lo es. O sea que usted tiene el permiso para adoptar cualquiera, o los que quiera. Y como dice el hermano, según la capacidad que tenga. Por eso, hermanos, cuando miramos la Biblia, si todos somos pecadores, si todos somos delincuentes, si todos somos homicidas, si todos somos ladrones, si todos somos mentirosos, ¿a cuántos de nosotros Dios le debe algo? Entonces, ¿Dios puede tener misericordia del que quiere? Claro que sí. Y puede condenar al que quiera. Y vamos a mirarlo, porque es que a nosotros nos han enseñado un Dios que es un anciano alcahuete, que le deja a la gente hacer lo que le da la gana y después lo lleva al cielo. Ese no es Dios. El Dios de la Biblia es un juez justo que no puede pasar por alto el pecado de ninguno, pero tiene el poder para perdonar a cualquiera si busca los medios adecuados para el perdón. ¿Y cuáles son los medios adecuados para el perdón? Solo Cristo Jesús. Por eso es necesario entender esto. Cuando usted ve a Jesús a Dios como el gran juez del universo, tiene que entender que ante el gran juez del universo hay que cumplir reglas. ¿Y cuántos hemos violado las reglas del Dios del universo? Todos. ¿Por cuántos delitos merece y debe ir un delincuente a la cárcel? Por uno solo. En Colombia no hay justicia. En el mundo no hay justicia. Ahora, si un delincuente por un delito debe ir a la cárcel y cada pecado nuestro es un delito, ¿cuántos delitos ha cometido usted? Pregunta: ¿mereces ir al cielo o al juicio eterno? Por eso es necesario y se hace necesaria la elección. Dios elige. Pero para que esa persona sea salva, debe conocer y creer a Jesús, es Jesús. Entonces vamos a mirar la palabra de Dios, porque es interesante. Vamos a ir a las Escrituras. Dios escoge de manera sobrehumana a los que Él quiso para salvarlos, y por tal razón la elección es parte de la bendición de Dios. Vamos a Deuteronomio 10, por favor. ¿Cuántas naciones escogió Dios en el mundo? ¿Cuántas? Una sola. ¿Y cómo se llama esa nación? Israel. ¿Y por qué no escogió las demás? Miren, hermanos, es maravilloso, y todo esto se da en todo lugar, pero la gente solo se excusa delante de Dios. Usted va a una empresa
¿Cuántas hojas de vida llegan a una empresa? Miles. ¿Está obligada la empresa a recibir a todo el que lleve una hoja de vida? No. La empresa tiene permiso para escoger. Y eso lo acepta todo el mundo. Pero esto no lo aceptan, porque creen que Dios es injusto al hacerlo. Dios es más justo que cualquiera. Y si se trata de escoger, ninguno de nosotros merece ir al cielo. Ninguno. Por eso es necesario entender que lo hizo por amor. Deuteronomios capítulo 10, versículo 14 y 15. Dice: he aquí que Jehová tu Dios, he aquí, de Jehová tu Dios son ¿quién? Los cielos. Y los cielos de los cielos. ¿Cuántos cielos hay? 3. La atmósfera nuestra, el espacio de los planetas y la casa de Dios. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellas hay. ¿Cuántas cosas que hay en la tierra son suyas? Ninguna. Pero de todas nos hacemos dueños y queremos tener posesión de todo, ¿cierto? Sí. Versículo 15. Escuche, ¿a quién escogió Dios? ¿A Israel como nación o a Israel como padre? Dice: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. O sea, ¿por qué Dios amaba al pueblo de Israel? Porque amó a sus padres. ¿Cuántos hijos de los que están aquí están vivos solamente porque Dios ama a sus padres? Porque si fuera por la obediencia de ellos, ya deberían estar muertos. Mis hijos ya deberían estar muertos por la rebelión de ellos. Porque a veces son más las rebeliones que la obediencia. Y sus hijos también, ¿o no es así? Pero Dios ama a sus padres, por lo tanto cuida a sus hijos. Esto no quiere decir que por la salvación del padre va a ser salvo el hijo. No, Señor. Tiene que creer en Cristo Jesús. Ahora sigamos leyendo. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. ¿Y escogió a quién? Escogió a su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Amó a los padres y escogió su descendencia. Llegó la pregunta: ¿a quién amó Dios realmente? ¿A quién? Hablando de nosotros, ¿a quién amó Dios realmente? A Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué nos ama a nosotros? Porque el Padre también escogió a un pueblo para ser el cuerpo de Cristo y los amó a ellos. ¿Por qué usted puede decir que Dios te ama a ti? ¿Por qué? Porque amó a su Hijo y te dio el privilegio a ti de conocerlo. Por eso, si hay alguien en esta mañana que no conoce a Jesús y no ha aceptado a Jesús como Salvador, déjame decirle de todo corazón que no eres amado por Dios. No lo eres. Eres enemigo de Dios. Y la única manera de que escapes de la enemistad con Dios es que Dios te haya el privilegio de conocer a Jesús como Salvador. ¿Cómo puede un delincuente escapar del juez? ¿Cómo? La plata. Legalmente. ¿Cómo puede un delincuente escapar de las manos y del veredicto de un juez? ¿Cómo? Con buen abogado. ¿Y cómo puede escapar el ser humano de la justicia del Dios perfecto? ¿Cómo? Solo por un buen abogado. ¿Y cómo se llama ese abogado? Cristo Jesús. Así que si usted no ha buscado un defensor para su vida frente al trono de Dios, usted está condenado. Está condenado. Eso dice San Juan capítulo 3. El que no tiene a Jesús está condenado. Y si muere sin Jesús, irá a la condenación. Pero dice la Biblia, el que está en Cristo tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, porque el abogado ha pagado por él la condenación con su propia vida, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a otro texto de la Biblia, porque la Biblia habla mucho de la elección. El Salmo 33, 12. El Salmo 33, versículo 12. La Escritura es clara al decir estas palabras. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Yo le hago una pregunta. ¿Colombia es bienaventurada? No.
Mira, hermano, 20 años atrás podríamos decir que Colombia era bienaventurada, tenía algo de temor de Dios. Hoy en día no. Es triste ver un poco de WhatsApp que llegan de los gobernantes que hoy en día están convidando a los chamanes y a los brujos a sus campañas para bendecir sus campañas, y el pueblo va allá. Acuden al diablo para que les bendiga sus campañas, y el pueblo lo sigue a ellos. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Y de quién está hablando la nación? El pueblo, uno solo, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Es interesante. ¿Quiénes son los herederos del Padre? Los hijos. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los que tienen al Hijo de Dios. Es imposible que usted llegue a ser hijo de Dios por ser miembro de la religión. Ni la iglesia católica, ni la pentecostal, ni la adventista, ni la bautista. Ninguna iglesia te puede acercar a Dios. Ninguna religión. Solo un Salvador. ¿Sí? Se llama Cristo Jesús. Usted puede ser bautista y saberse la Biblia de memoria y tener una confesión de fe y venir a todos los cultos y orar y ofrendar y terminar en el infierno. Porque no es por ser religioso, es por ser hijo en el Hijo de Dios. San Juan 1:12 dice, los que quieran ir allá pueden ir. El versículo 11 dice que Jesús vino a los suyos, a su pueblo, y su pueblo no le recibió. Y el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre es Jesús de Nazaret, a los que creen en su nombre les dio la autoridad, el derecho legal de ser llamado Hijo de Dios. A nosotros nos enseñaron que todos somos hijos de Dios. La Biblia dice, no, todos somos criaturas de Dios, pero para ser hijo de Dios es necesario oír y creer en el Hijo de Dios. Y si usted puede oír y creer en el Hijo de Dios, es porque Dios te ha escogido para salvación. De lo contrario, no. Si usted cree que por sus obras va a ir al cielo, por su religión o por la adoración a cualquier cosa creada, vas al infierno. Porque el único digno de ser adorado es el Creador y nadie más, en su unidad trinitaria. Por eso, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová y el pueblo que le escogió como heredad para sí. ¿Cuántos de ustedes pueden decir un amén si son escogidos? Amén. Ustedes no buscaron a Dios, Dios nos buscó a nosotros. Ustedes no vinieron aquí porque quisieron, Dios los trajo, aunque sea por el almuerzo, pero Dios los trajo. No, por su gracia, hermano, por su gracia, Dios nos trajo. Vamos a otro texto en la palabra de Dios. El Salmo 78. El Salmo 78. Podríamos hablar días y días sobre la elección de Dios. El Salmo 78. Versículos 67 y 68. Salmo 78. 78, versículos 67 y 68. Dice la Biblia. El 67. Desechó, ¿a quién? La tienda de José. Y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual él amó. Mira, hermanos, este tema es muy difícil comprenderlo para aquel que se cree bueno. Este tema es muy difícil para creer aquel que se cree justo o aquel que cree merecer algo. Hermanos, quiero que entiendan muy claro. Como un pecador, usted y yo no merecemos sino una sola cosa: la muerte, no más. Y que Dios nos mande al infierno y nos queme por los siglos, eso merece un delincuente, no es así. En la justicia merece eso. Por eso, para poder salvarnos, tuvo que pagar un precio muy alto. Y fue entregar a su propio Hijo, al justo, al recto, al perfecto, para que pagase por los pecadores como nosotros. La gente hace distinción entre lo uno y lo otro. Yo les he colocado un ejemplo y vuelvo a colocarse. Si entra una rata a su casa y detrás de esa rata entran 10 ratoncitos chiquiticos de esos peladitos, tan bonitos.
Pregunta, ¿a cuál de los 11 deja vivir? ¿Y por qué? Si los chiquiticos tan bonitos no han crecido, son inocentes. Pregunta, si usted en un juicio correcto sabe que ese ratoncito chiquitico, si crece, será una rata, porque ya lo es desde chiquito. ¿Por qué nosotros juzgamos a Dios? Porque mata a niños, a jóvenes y adultos de la misma manera. ¿Son las ratas más limpias que nosotros o nosotros más limpios que las ratas? Las ratas son más limpias delante de Dios que nosotros. Ellas no pecan contra Dios. Ellas no ofenden a Dios. Ellas están en esa situación por culpa suya y por culpa mía. Porque fuimos nosotros que pecamos y dañamos la creación. Por eso, si Dios elimina al uno y elimina al otro, es justo. Pero si Dios salva al uno y al otro, no es por justicia. Es por pura misericordia contra aquel que no lo merece. ¿Merece usted merecemos tener este día de hoy? No. ¿Merece tener usted la cama que tiene? No. Eso es regalo, no merecido. Es algo que Dios te da para que te des cuenta que aunque no mereces nada, Dios es demasiado amoroso. Pero que te dio algo mejor que una cama, mejor que una casa, mejor que un carro. Porque esa cama, esa casa y ese carro se van a acabar. Pero aquello mejor que Él te dio fue su Hijo. Para que si crees en Él, tenga vida por los siglos de los siglos. Pero si tú vives enamorado de tu cama, de tu casa, de tu carro, de tu trabajo, y por eso abandonas a Jesús, te perderás por los siglos de los siglos. Porque es en Cristo. Es en Él y solo en Él. No es por tu obra ni por tu asistencia a la iglesia. Es por el Señor Jesús. Por eso es maravilloso mirar, eran 12 tribus en Israel, 12. ¿Y a cuántas escogió Dios? Una sola, la tribu de Judá. A esa protegió, a esa cuidó, porque de esa venía el Mesías. ¿Por qué a Judá? ¿Porque era mejor que los hermanos? No, Judá era tremendo. De hecho estaba ahí cuando vendieron a José. Judá, porque dijo, sí, llévenselo. Solo lo escogió por una razón. Por Cristo Jesús nomás. Porque había determinado que era de la tribu de Judá que traería al Mesías. Y protegió a la tribu de Judá hasta que trajo al Mesías. ¿Y sabe por qué te cuida a ti y a mí? Porque te hizo parte del cuerpo de Jesús. Y si no, no nos cuidaría a nosotros. Te cuida a ti y a mí por amor a su Hijo. Te da alimento por amor a Jesús. Te viste por amor a Jesús. Y nos va a llevar al cielo por amor a Jesús. No por amor a ti y a mí, sino por amor a Él. Pero por amor a Él nos cuida a nosotros. Por esta razón es necesario que usted siga a Jesús, ame a Jesús, adore a Jesús y caminemos con Él todos los días. Por eso Jesús dice, si alguno dice que me conoce, ande, camine, viva como yo lo hice. Por eso es maravilloso, hermano, entender todos estos principios. La palabra escoger es una palabra que en la Biblia significa entresacar, seleccionar. Significa elegir para sí, hacer una selección para sí. Y es lo que nosotros hacemos casi todo el tiempo. Dios nos dio esa gracia para seleccionar, ¿cierto? Y nosotros estamos eligiendo todos los días. De hecho, no hacemos nada sin hacer una elección. ¿Cuántas oportunidades tuvieron hoy para hacer? ¿Cuántas? Hoy pudieron tener la oportunidad de quedarse en casa viendo televisión. Una. Pudieron tener la oportunidad de irse a paseo, ¿cierto? Otros, quedarse durmiendo. Y una de esas era congregarse. ¿Qué hicieron? Una elección. Una elección. Y todos los días estamos eligiendo. Y depende de lo que usted elija. Así va a gozar o a sufrir. ¿O no es así? Enojarse o amar, ¿es un sentimiento o una elección? Abrazar o despreciar, ¿qué es? Una elección. ¿Hay algo que usted pueda hacer que no sea una elección? Por eso, hermanos, es maravilloso entender las Escrituras. Y el pueblo de Dios es un pueblo que fue bendecido en esta parte. Y vamos a mirar la Escritura un poquito. Porque realmente nosotros preferimos una cosa en lugar de otra, teniendo muchas opciones. Y vamos a mirar la Escritura porque
En la lección, en la Biblia se habla mucho de lección. Vamos a leer Lucas 6:13, por favor. Lucas 6:13. ¿Cuántos discípulos seguían a Jesús? ¿Cuántos discípulos seguían a Jesús? Muchos. ¿Y el grupo grande de Jesús cuántos discípulos tenía? 70, dice la Biblia que tenía 70. Pero en Lucas 6:13, dice el versículo 12, en aquellos días él, Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. ¿A cuántos llamó? A todos. A 12. A todos. ¿Y a cuántos escogió? Ajá. Por eso le diría, muchos son los. ¿Y cuántos los escogidos? Por eso, hermanos, mire, si usted tiene el privilegio de oír la Biblia y entenderla, es porque Dios te ha escogido. Porque los de afuera, los que no son escogidos, escuchan la Biblia y les parece locura. Escuchan la radio y les parece locura. Prefieren pornografía, televisión, programas de guerra que antes escuchar la palabra de Dios. Y los domingos prefieren cualquier cosa menos que el culto. Por eso Dios dice, no te cases con un inconverso. Porque Él no va a elegirme, seguirme. Él no va a buscarme. Tú sí. Y tendrás graves problemas si te unes con un impío. Pero el versículo 13 dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos, a todos, y escogió a ¿cuántos? ¿Y cuántos terminaron con Él? ¿A cuántos cuidó? A 12, incluyendo al que había sido escogido para ser el traidor. Lo cuidó, le dio la cena, comió en el plato de Él y lo llamó amigo. Y nunca menciona la Biblia que nadie le dio un beso a Jesús, excepto el enemigo. ¿Cuánto tenemos que aprender de Jesús? Nosotros besamos a los amigos, pero los enemigos. Está bien, no lo beses, pero deje que Él te bese. ¿Cuál de las dos corre más riesgo? Escogió a los 12, a los cuales llamó apóstoles. Él los llamó para enviarlos. Juan 6:70, vamos a Juan 6:70. Un poquito más adelante. Juan 6:70. Porque allí está uno. Y algunos hablan tan mal del diablo. Pero ¿quién decidió la existencia de Satanás? ¿Y quién escogió a uno dentro de sus discípulos que era discípulo de Satanás? San Juan 6:70. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros cuántos? Los 12. ¿Y uno de vosotros? El diablo. No dice es el diablo, es diablo. ¿Sabe, hermano, que cualquier persona que no ha conocido a Jesucristo es tinieblas? Y al ser tinieblas es diablo. ¿Por qué? La Biblia es muy clara que el que no es hijo de Dios, ¿de quién es hijo? Del diablo. Y no porque el diablo lo haya engendrado, sino porque las obras del diablo le gusta hacer. Por eso, hermanos, es necesario que entendamos las Escrituras y aprendamos de Dios. Nos han enseñado tantas mentiras y nos han enseñado tanto humanismo, tanta emoción, que nos han ocultado la verdad. Vamos al 13:18 de Juan. Juan 13:18. El 18 dice: no hablo de todos vosotros. Él nos hace una pregunta, ¿cierto? No hablo de todos vosotros. Yo sé a quién, ¿qué? He elegido. Mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcaña. Muchos pastores hoy en día prohíben tomar la cena. Ningún pastor tiene permiso para prohibirle a nadie la cena. Es posible que el diablo coma de eso mismo, para su propio juicio. Pero es posible que alguno que coma no haya conocido al Señor, pero sea el Señor más tarde, ¿cierto? No sabemos. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Y sabe cuáles son las personas más peligrosas para nosotros? Las que comen a la mesa con uno. Esas son las más peligrosas. Y la persona más peligrosa de todas, la que duerme al lado
lo sabe todo. Es la más peligrosa. ¿O no dice la Biblia eso? Sí, lo dice. Yo no estoy diciendo nada. Eso dice el texto. Por eso, hermanos, no hay amor más grande que amar al enemigo que duerme con él. Y confiarle a él todo. Porque es por gracia, no por obras. Es por gracia. ¿Por qué un varón puede serle fiel a la mujer? ¿Por la atracción de la mujer? ¿O por la gracia de Dios? ¿Y por qué un varón puede serle fiel al varón? Porque el varón es ¡wow! No, hermano. Por pura gracia. El ser humano no puede hacer nada correcto, sino por pura gracia. Porque si usted se examina verdaderamente a sí mismo, a usted le encanta y a mí me encanta hacer lo malo. Y que nos dejen hacer lo que nos gusta es un placer para nosotros. ¿O no es así? Pero que nos manden a hacer lo bueno, nos vigilen. Eso nos rechina, hermano, en lo más profundo de nuestro ser. Por eso es maravilloso entender estos principios. Leamos un texto más. Vamos a capítulo 15. 13-18, hermano. Juan 13-18, vamos al 15. San Juan 15, versículos 16 y 19. Miren lo que dice el 16. Tiene que grabárselo muy clarito, hermanos. San Juan, capítulo 15. Mire, hermanos, en las iglesias hablan mucho de, hermanos, el día que usted conoció a Jesús, el día que usted buscó a Jesús, el día que usted se arrepintió, el día que usted vino a Cristo. Ese vocabulario no existe en la Biblia. Es el día que Jesús vino a usted. Y tampoco es el día que Jesús te conoció porque Él te conoce de los... Es el día que Él vino a mí. El día que Él se dio a conocer, el día que Él me rescató, el día que Él hizo su obra en mí, el día, porque la gloria es para Él, no para ti. Así que no debemos hablar del testimonio mío, sino del testimonio de Jesús en mí. De cómo Dios me guardó 40, 30, 10 años haciendo diabluras, porque me había escogido para Él. Pero el día indicado vino a mí, me convenció, me transformó. Y hoy doy testimonio de Él. Porque me amó desde antes de la fundación del mundo. Versículo 16, 15-16. Escuche. No. Y ese es un no de esos no absolutos. No me elegiste vosotros a mí. ¿Sino qué? Sino que yo os elegí a vosotros. ¿Y cuándo lo hizo? Según Efesios 1:4. Antes de la fundación del mundo. Usted no es una casualidad. Usted es producto de la elección de Dios. No, su padre, su madre no fracasó. Dios te creó, te llamó, te eligió, te escogió antes de la fundación del mundo, para que la gloria sea para Él. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto. ¿Para qué? Para que ustedes vayan, cosa que no hacemos, lleven fruto, cosa que no hacemos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os lo dé. Estos mando: ámense unos a otros, porque estamos unidos por el eterno plan de Dios. ¿De dónde venimos? Del cielo. ¿Y a dónde vamos? Al cielo. ¿Dónde empezó todo? ¿Y dónde va a terminar todo? En el cielo. Con la muerte no. Sigue por los siglos de los siglos. Por eso es necesario. Ahora el versículo 19. Si fuerais del mundo, escuche, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Una de las cosas que me alegra como siervo del Señor es a veces tener problemas con ustedes. ¿Sabe con quién tiene unos problemas en la iglesia? Con aquel que ama al mundo. Y aquel que quiere vivir conforme al mundo, con ese no tiene problemas. Aquel que no quiere ser corregido, que no quiere ser exhortado, no quiere ser arguido, aquel que no quiere estudiar, no quiere congregarse, no quiere comprometerse, con ese tiene unos problemas. Y me alegro. ¿Sabe por qué? Porque así uno entiende quiénes aman al mundo y quiénes no. La Biblia es muy clara. Es necesario que en la iglesia haya problemas, dificultades. ¿Para qué? Para que se sepa realmente quiénes son los escogidos. Porque no todos los que dicen decir creyentes lo son, sino aquellos que hacen la voluntad de Dios.
Y usted y yo tenemos que examinarnos bien. ¿Realmente hemos conocido a Jesús o una religión? Porque muchos están en las iglesias porque la iglesia les da comodidad y paz en la conciencia, pero no tienen paz para con Dios. ¿O no es así? ¿La religiosidad no brinda cierta paz? La religiosidad brinda una paz falsa, ¿cierto? Pero Cristo brinda una paz en medio del conflicto. Y por los siglos, en los siglos. ¿Cuántos pueden tener a la esposa que los mata, que los deja y que no les da comida y gozarse y decir, Señor, gloria a Dios por esa mujer que me dio? Y gracias porque puedo estar con ella a pesar del carácter de ella. O viceversa. Porque la paz de ellos en el corazón no depende de la paz externa, depende de Cristo Jesús. Él es nuestra paz. Por eso es maravilloso mirar el texto. Según nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. Es interesante ese principio. Voy a tomar un ejemplo. Ahorita todos los muchachos de fuera, ¿cierto? Ahí está Sebastián. Sebastián, ¿por qué tu apellido es Racero? Por su papá. Única razón por la que es Racero, ¿cierto? Porque tiene el padre que se llama, su apellido es Racero. O sea, su apellido es puesto o heredado. Heredado. ¿Qué es lo que lo hace heredero de su padre? ¿Su nombre o su apellido? ¿Qué es lo que le da posición de hijo? ¿Su nombre o su apellido? Su apellido. Hay un solo nombre dado a los hombres en el cual hay salvación, en Cristo Jesús. Pero el apellido de esos que son herederos es hijos del Hijo de Dios. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí son santos? Si usted no lo es, no es creyente. Todos los que están en Cristo son santos y sin manchas delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo y sin mancha. ¿Por qué Racero es Racero? Porque su padre es Racero. ¿Por qué un creyente santo? Porque aquel en quien está es santo. El problema de nosotros no es si somos o no somos santos. El problema es si vivimos. Dios no nos llama a nosotros a ser santos, nos llama a vivir santamente, porque posicionalmente ya nos hizo santos. ¿Cuántos son sin mancha? Delante de Dios. Todo el que ha creído. El que no, no. El que no ha creído no es santo, es inmundo. El que no ha creído no es sin mancha, está manchado. El que no ha creído no es hijo, es enemigo. Pero el que ha creído, el que tiene a Jesús en su corazón, es santo, porque para eso Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para ponernos en el que es santo sin mancha, eterno. Muchos seguían a Jesús y están dormidos esperando el infierno, porque no le conocieron entre esos Judas. Muchos pareciese que no hubiesen conocido a Jesús por su conducta, pero lo conocieron, solamente que son rebeldes y van a terminar en el cielo con Él, porque Él es poderoso para cumplir su propósito. Hermano Héctor, ¿qué condiciones debe cumplir Sebastián para que termine siendo el heredero suyo? Si llega a ser el delincuente más grande de todos los seres humanos, lo peor de esta sociedad, ¿deja de ser su heredero? No. Porque la posición de hijo le hace ser heredero, pase lo que pase. Y aunque termine en la prisión, todo lo que sea de él le pertenece a él. Y puede morir en una prisión siendo el dueño de todo lo que el Padre le dejó. Porque no somos salvos por lo que hacemos, somos salvos por la posición que Dios nos dio en Cristo Jesús. Pero eso no nos da permiso para pecar. Porque ninguno que comprenda esto se atreve a pecar. Porque esto es gracia. Esto es gracia. Lo que usted realmente merece es el infierno. Lo que yo merezco es el infierno. Pero si entiende que por gracia estamos en Cristo, Dios nos da fuerzas para no pecar. Por eso el que entiende esto y se deleita en el pecado no ha conocido la gracia de Dios. Y si alguno de ustedes no se somete a lo que la Biblia dice, su fe no es la de Dios.
y no ha conocido a Dios como debe ser conocido. Por eso, hermanos, qué maravilloso es entender la gracia de Dios. Ahora, recordamos, hermanos, que estamos hablando de todos los escogidos para salvación. Judas Iscariote fue escogido para ser hijo de perdición, ¿cierto? Dios puede hacer diferentes elecciones. Cuando Él creó los ángeles, escogió uno para ser Satanás, ¿o no es así? Él no lo hizo Satanás, Él no lo hizo malo, pero lo escogió y le dio voluntad. ¿Y sabe qué hace la criatura cuando le dan voluntad? Decide mal. Hermanos, cuando usted le dan permiso para hacer algo, ¿cuántos de ustedes en eso han decidido, yo no voy a hacer lo que quiero, siempre voy a hacer la voluntad de Dios? Siempre que a uno le dan la oportunidad de hacer algo, hace lo que es incorrecto. Dele permiso a su hijo para elegir quedarse en casa y ir al colegio. ¿Qué hace? Elija a su hijo, dígale a su hijo: hoy, hijo, ¿tienes permiso para ir a la iglesia o quedarse en la casa? ¿Qué elige? La criatura con voluntad solo elige ir en contra de la autoridad. ¿A cuántos de ustedes en la empresa lo ponen a elegir? Muchachos, hoy quiero que ustedes elijan. Mañana tienen permiso de quedarse en casa o venir a trabajar. ¿Cuántos van a trabajar? Esas son las clases de elecciones que hace el ser humano. Ir en contra de la autoridad. Y lo maravilloso es entender que sin elección no se puede hacer nada. El ser humano, la criatura, no puede hacer nada. Y sin la elección no habría salvación. No la habría. Todos tendríamos condenación. Gracias a que Dios hizo una elección a favor de nosotros. Si el buscar a Dios fuese obra nuestra, ¿cuántos de ustedes buscarían a Dios? Ninguno. Dice Romanos capítulo 3 muy clarito: no hay ni uno que busque a Dios. ¿Por qué no hay ni uno? Porque no hay ni uno bueno, no hay ni uno justo. No hay quien haga lo correcto, no hay ni siquiera uno en la tierra. No delante de los hombres, sino delante de Dios. Pero por eso Dios hizo una elección para la gloria de Él y la bendición de nuestra vida. Vamos a leer Romanos 8:33 un momentico y voy a parar, porque podríamos hablar toda la tarde, hermanos, del mismo tema y mirar por toda la Biblia la bendición de ser escogidos por Dios. Romanos 8:33. ¿Por qué un escogido no puede ser condenado? Es interesante. ¿Por qué un escogido no puede ser condenado? Hay principios, mire, hermanos, hay principios que usted debe conocer, que son los principios legales. No sé cuántos de aquí conocen de justicia. No tenemos ningún juez aquí, ¿no? Pregunta: ¿un juez puede condenar a una persona que ha sido absuelta de su delito? ¿Puede un juez condenar a una persona que ya haya pagado su condena? No. ¿Por qué no puede ser condenado una persona que está en Cristo? Porque ya fue perdonado y su deuda fue cancelada por los siglos de los siglos, y no por cualquier hombre, sino por el mismo juez del universo, que es Cristo Jesús. Por eso Romanos 8:33 dice: ¿Quién se atreverá a acusar a los escogidos de Dios si es el mismo Dios el que los declaró justos? ¿Quién? Por eso es maravilloso, hermanos, entender este principio sobre la elección. La elección es parte de las bendiciones que Dios te dio. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y una de esas bendiciones fue que nos escogió en el mismo Cristo antes de la fundación del mundo, para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él, pero por estar en Cristo. Todo lo que usted es, lo que pueda hacer y lo que seremos, lo somos solo en Él, solo en Jesús. Por eso el objetivo número 1 de un creyente es Jesús, ser como Él. Cada mañana que se levante y su carne, su mamá
su padre, cualquiera le pregunte, ¿qué hay que hacer hoy? Hay una sola respuesta: ser como Cristo. Eso es todo. ¿Qué vamos a hacer? Lo que Cristo nos enseñó a hacer. ¿Y qué es lo primero que Cristo hacía cuando se levantaba? Orar. Después iba a su pueblo y vivía todo el día haciendo la voluntad del Padre, todo el día. No importa si es conduciendo, trabajando, no importa lo que esté haciendo, debes estar pendiente de hacer solo lo que Jesús haría en ese momento. Trabaje como Jesús, reaccione como Jesús, piense como Jesús, actúe como Jesús. Imitemos a Jesús, porque nadie puede decir que conoce a Jesús y ponerse a hacer lo contrario. Porque el que conoce a Jesús tiene el Espíritu de Jesús para hacer la voluntad de Él en la propia vida nuestra. Por eso es necesario, hermanos, que entendamos estos principios. Y vamos un momentico a Colosenses 3:12. Necesito dar un espaciecito nomás para dejar que los niños vengan, pero vamos allí. Colosenses 3:12. Y terminamos aquí. Colosenses 3:12. Porque si usted es escogido, Dios le hace un reto y nos hace una invitación a todos nosotros. 3:12. Vestidos pues como escogidos. Y la vestidura que está hablando aquí no está hablando de la ropa, aunque todo escogido de Dios se viste bien. ¿Cuál es la vestidura de un escogido de Dios? Que se cubre la desnudez. Esa es la vestidura de un escogido. Todo escogido de Dios cubre su desnudez y su sensualidad. ¿De qué color, con qué ropa lo hace? Eso no dice la Biblia. Pero sí cubre su desnudez y su sensualidad. La cubre para que nadie lo codicie o sea tropiezo para nadie. Pero esto no está hablando de la ropa, está hablando del carácter. Mire la Biblia lo que dice el versículo 12. Vestidos pues como gente que ha sido escogida antes de la fundación del mundo, como gente que fue ser llamada para ser santa y sin mancha en el Señor. Vestidos como escogidos de Dios. Y es interesante, lo primero que menciona es eso: santos. Y lo segundo, amados, que fue la otra parte. Nos escogió ¿en qué? En amor. ¿Por qué Dios te escogió a ti? ¿Qué vio en ti? Nada bueno. ¿Por qué lo hizo? Porque nos amó. Mis hermanos, Dios te reta y me reta a esto. Si usted quiere hacerle bien a una persona, tiene que decidir amarlo. Porque el amor nos da la fuerza para amar a las personas, no en sus virtudes, sino en sus defectos. ¿Qué no soporta usted de la otra persona? ¿Qué no soporta usted de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de su hermano? ¿Qué no soporta? ¿Por qué no lo hace? Porque no ha decidido en amor. Cuando uno decide en amor, uno es capaz de morir por los defectos de otro, como Dios lo hizo por nosotros. ¿Qué llevó a Cristo a la cruz? ¿Nuestras virtudes o nuestros defectos? Nuestros defectos. Por eso dice: vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y estas cosas deben caracterizar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe ser un pueblo separado del pecado, un pueblo que disfrute el amor de Dios y que no mendigue amor en la tierra, porque en la tierra no hay amor. ¿Sabe quiénes pueden amar en la tierra? Los hijos de Dios. Solo un hijo de Dios puede amar en la tierra. En los impíos no hay amor, solo en los hijos de Dios. Porque el verdadero amor de Dios no viene de los hombres. ¿De dónde viene? De Dios. Y Dios, ¿a través de quién se manifiesta? A través de sus hijos. Por eso dice: amados, y de entrañable misericordia. Recuerde que esa palabra entrañable viene de entrañas. La verdadera misericordia viene de adentro, eso que se le retuercen las tripas a uno del dolor por la situación del otro. La palabra misericordia es el corazón puesto en la miseria de otro. Y nosotros a veces la miseria del otro es lo que menos nos mueve. Es tan fácil pasar por el lado de cualquier gamín, de cualquier persona, mirarlo y pasar y como si nada. Qué bueno tratar de levantarlo. Si no se puede, si no se deja, otra cosa. Pero qué bueno extender la mano al que necesita ayuda.
de benignidad. La persona benigna es aquella que no piensa el mal hacia otro, no quiere el mal hacia otro, no lo intenta y no lo permite. Benignidad. De humildad, la capacidad de bajar la cabeza y guardar silencio. La mansedumbre, la capacidad de retener mi fuerza para no maltratar a otro, sin usar mi fuerza para bendecir al otro. Mansedumbre. Y de paciencia, la capacidad de estar ahí sin importar lo que pase. Dios quiere que usted y yo disfrutemos ese privilegio que son las cualidades de los escogidos de Dios. Y esa capacidad también Dios nos la dio en Cristo por los siglos. Todas las cualidades de Cristo son reales en usted y en mí, pero por la fe en Él. Así que, amada iglesia escogida de Dios, Dios quiere que nosotros hablemos bien de Él, dice el versículo 3, que lo bendigamos, que lo alabemos, porque Él habló bien de nosotros. Y parte de esa bendición fue escogernos de entre todos para ser hijos de Él y heredar con Él la vida eterna. Que escapemos del juicio eterno, de lo que realmente merecemos, para que vivamos con Él en aquello que no merecemos. La gracia de Dios sea sobre todos nosotros. Amado Dios y Padre eterno, gracias por este inmenso privilegio que tenemos de entender que somos salvos por la gracia tuya, que nuestra salvación fue y es y seguirá siendo solo la obra tuya. Así como en la vida humana, nuestra existencia física se la debemos netamente a nuestros padres, hablando humanamente, así también nuestra vida eterna, nuestra salvación, se la debemos solo a ti. Y gracias porque no es una deuda, es un regalo que tú nos has dado. No es algo que nosotros podamos pagar, ni que tú quieres que nosotros paguemos, sino algo que tú quieres que nosotros disfrutemos, porque es la gracia tuya, el regalo tuyo para con nosotros. Hoy ruego por este pueblo, hoy ruego por este rebaño y ruego por toda la iglesia, para que nos dé la gracia de ser un pueblo que hable bien de ti, un pueblo que viva alabando tu santo nombre y gozándose en el Dios que nos salvó, honrando al Padre que quiso adoptarnos, que quiso que fuésemos sus hijos en Cristo, y adorando al Cristo que pagó por nosotros, y obedeciendo al Espíritu que nos soporta todos los días y que nos enseña y nos guía. Y danos la gracia a Dios de amar a nuestros hermanos, aquellos que de igual manera que a nosotros tú has llamado, y permítenos vivir en amor como Cristo nos amó. Permítenos ayudarnos mutuamente y vivir para ti todos los días de nuestra vida. La gracia tuya sea sobre todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén.